tardes o buenas noches a todas las personas que ven este video. Bienvenidos una vez más al programa InfoTips, donde nos reunimos con diferentes profesionales de apoyo psicosocial para brindar estrategias a las familias, los niños y las niñas. Y hoy nos convoca un tema muy interesante, que puede que no vaya a suceder muy pronto, ni mañana, ni pasado mañana, pero es algo que va a pasar y debemos estar listos. Pero antes de iniciar voy a saludar a mi compañera Ingrid Bermúdez. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, Marce, muy bien, gracias a Dios. Nuevamente gracias por la invitación a este programa y bienvenidos nuevamente a los padres de familia, a los niños y a las niñas que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias a ti por estar siempre dispuesta en estos espacios, por supuesto. Y mira, el tema de hoy es súper bonito, que es el regreso gradual, progresivo y seguro a las instituciones educativas. Suena súper largo, entonces lo vamos a llamar como el RGPS. Regreso gradual, progresivo y seguro. Así le vamos a decir, RGPS, para que nos quede un poquito más breve. Tú, quisiera preguntarte, ¿tú qué crees o qué entiendes o qué ha dicho el ministerio de qué es eso del regreso gradual, progresivo y seguro, o RGPS? Bueno, pues lo que yo tengo entendido, Marcia, es que es una propuesta que hace la Secretaría de Educación y el ministerio, y de hecho la Alcaldía de Bogotá, con respecto a los protocolos que se deben seguir para la bienvenida de los niños, las niñas a la institución. Entonces, creo que es una propuesta interesante, entendible, de fácil digestión para los niños, tener en cuenta todos estos protocolos de bioseguridad para su bienestar y el de todos nosotros cuando estemos dentro del aula. Y es algo que va a suceder, ¿no? Cada vez lo tenemos más cercana, si bien no es algo inmediato, es algo para lo cual debemos estar preparados, y qué bueno que podamos conversar sobre esto. Quisiera que lo planteáramos en 3 momentos, de qué deben hacer nuestras familias antes, qué deben hacer durante, o sea, ya estando en el cole, y qué deben hacer después. ¿Te parece si iniciamos desde el antes? Sí, claro que sí. Perfecto, entonces conversemos un poco de ¿qué le podemos sugerir a las familias para prepararse para cuando vayan a llevar o a enviar a los niños y niñas al colegio? Pues, Marce, súper importante que los padres de familia conozcan las dinámicas de la institución, porque hay instituciones que están manejando un consentimiento informado y esto lo deben conocer las familias, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos sepan qué determina el colegio, cuál es su responsabilidad en este proceso de regreso a clase y también qué hace parte de la responsabilidad de las familias. Esto, pues, con el fin, obviamente, de tener como una propuesta también en pro del bienestar, tanto de los administrativos y docentes como de los mismos niños y niñas al ingreso de las aulas. Eso por una parte. Lo otro, que ellos conozcan también las generalidades de la institución, porque no todas las instituciones manejan como las mismas dinámicas. Tengo entendido que según la Secretaría de Educación es muy importante que ellos sepan y conozcan que hay ciertas generalidades, es decir, la jornada escolar, si se va a brindar alimentación, si deben ir en uniforme y obviamente ya las dinámicas puntuales y específicas de este ejercicio. Entonces, digamos que ese antes también es la preparación de los niños para ese momento del regreso a clases. Si bien sabemos que las jornadas de los diferentes colegios que se manejan en jornada mañana, tarde o única, pues deben tener también como en estos horarios, pues claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que si se va a manejar solo una jornada de 4 horas, cuál es esa hora de ingreso y cuál es esa hora de salida y cuál va a ser la responsabilidad de los papás en este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Las recomendaciones específicas, ¿sí? No sé, por ejemplo, que los niños en el transcurso de la casa al colegio no consuman ningún alimento, o sea, que vayan comiendo en el transcurso del camino, que siempre vayan con su tapabocas. En algunas familias sucede que pues los traen con guantecitos o con
o con su bufanda, bueno, dependiendo también del clima, cómo se esté manejando y el horario, vuelvo y te repito, de la jornada escolar. Entonces es muy importante que los papás tengan esto en cuenta. Y obviamente toda la preparación que se requiere para este momento. Entonces, los útiles escolares que deben ser exclusivamente los que se van a utilizar en ese día, que traigan su tarrito como de gel, bueno, su tapabocas, si en dado caso que saben que los niños de pronto son un poco muy rebeldes con el tema del tapabocas, enviarles sin embargo otro tapabocas dentro de la maleta. Obviamente antes del ingreso al colegio se tienen que disponer de algunos protocolos también, ¿sí? Como el lavado de manos, como de pronto la toma de la temperatura, la desinfección de los tapetes que se van a disponer en las instituciones para la desinfección en general. Entonces yo creo que ese vendría a ser como toda la preparación antes del ingreso a la institución. Perfecto, y muchísimas gracias. Y como para hacer o rescatar que el colegio también está haciendo una preparación y tiene un papel supremamente importante, pero ojo familias, ustedes también tienen ese papel importante de preparar a los niños y niñas con las condiciones que ya nos está mencionando Ingrid. Es decir, la labor del colegio será disponer de los materiales y recursos para que los niños y niñas puedan garantizar o se les pueda garantizar la mejor comodidad, aprendizaje y por supuesto salud. Pero también es un papel un rol que parte de nosotros interesarnos qué es lo que el colegio solicita, como nos mencionaba Ingrid, con el consentimiento informado, cuáles son las particularidades que el colegio está teniendo en cuenta, lo que ya nos menciona que en casa debemos tener, esta preparación que se le dice al niño, no vas a prestar tu tapabocas, tus útiles son tuyos, dejarle los útiles al niño, porque puede suceder y esperemos que no, que se le quedó los colores, y entonces, amiguitos, me prestas tus colores y eso es un foco de contagio, por lo que no puede pasar. Muy seguramente, si no alcanzaron a notarle que nos estaba mencionando Ingrid, pueden retroceder el video allí y tomar nota, si quieren ponerlo en un lugar visible para que cuando el niño salga tengan eso en mente, las cosas en la maleta y ustedes bien preparados, porque la educación sigue, la educación no se ha dejado de prestar. Estamos aprendiendo en casa, pero ahora regresamos al cole. Y un poco ya viendo este antecedente, y ya que las familias estén ya anotando su preparación, pensemos un poco qué va a pasar ya cuando ingresen en los colegios. Sabemos que cada colegio tiene su particularidad, pero hay cosas generales que se van a tener en cuenta. Por ejemplo, hablemos un poco de lo que se espera que en la institución suceda con el consumo de alimentos. ¿Qué dices, Ingrid? ¿Será que los colegios con restaurantes escolar lo van a seguir prestando o ya no? Bueno, pues aquí como lo mencionas, Marce, es una particularidad, ¿sí? Habrá colegios que manejen el comedor aún, dependiendo también de su disponibilidad, pero pues a lo que se espera es que no haya ni siquiera venta de alimentos, es decir, no va a haber una cafetería escolar, preferiblemente no se van a dar alimentos preparados precisamente por todo el tema de los protocolos de bioseguridad. Habrá colegios donde de pronto se postularon para poder continuar con el ejercicio del comedor, pero pues por lo general se pensaría que no, sobre todo teniendo en cuenta que la jornada escolar no es muy larga, ¿sí? Tampoco se va a brindar, por el momento no se ha manifestado el tema del PAE, del refrigerio que se les brindaba a los niños, entonces digamos que el consumo de alimentos dentro de la institución va a ser completamente limitado. Por eso mismo es que se dice que la jornada escolar no va a ser mayor de 4 horas, para que los niños, dependiendo de su jornada, vengan desayunaditos o almorzados y pues no tengan que tener como ese inconveniente con el tema de la alimentación. Así que papás, procuremos no enviar alimentos a la institución. De hecho, también eso nos lleva un poco, me voy a adelantar un poquito, Marce, con respecto al uso de las zonas comunes, ¿sí?
porque pues los niños tampoco van a tener como esa disponibilidad de los lugares recreativos como los parques o en general como los espacios de las canchas, y esto porque el compartir va a ser muy limitado a pesar del regreso. Y pues lo que se propone es que dentro de las aulas las maestras titulares o los docentes que estén a cargo de los niños y las niñas hagan ciertas pausas activas, pero que no tengan que ver con el consumo de alimentos, sino como de movimiento, de ejercicio, de que los niños pues no se aburran tampoco porque pues obviamente sabemos que las dinámicas pues cambiaron, ¿sí? Entonces el contacto con el otro, y hace parte también del ejercicio que hizo la Secretaría de Educación con todos estos protocolos de bioseguridad dentro de las instituciones, y es el distanciamiento. Las instituciones, cumpliendo con estos requerimientos, disponen de los pupitres o de las mesitas de los niños en una distancia mínimo de 2 metros de niño a niño. Entonces, pues digamos que eso hace parte también como del ejercicio que vamos manejando, ¿sí? Excelente. Mira que sí, bueno, menos mal abordaste 2 temas en uno, porque precisamente a eso apuntamos y que todos estén muy pendientes que estas 2 situaciones se van a presentar. Y es precisamente cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la lonchera? Nos van a dar refrigerio, y así como lo menciona Ingrid, cada cole tiene su particularidad, el colegio tendrá sus disposiciones, pero lo que se sabe y lo que se busca con este regreso gradual, progresivo y seguro es que estos momentos de alimentación sean limitados, y también que hayan otros momentos, porque se modificó, como los que menciona Ingrid en cuanto a estas actividades lúdicas y pedagógicas. Ojo, en caso de que el colegio disponga que va a tener un momento de alimentación, los protocolos de seguridad serán acompañamiento en el lavado de manos, distanciamiento social al momento de consumir alimento, pero la realidad es que en lo posible esta situación se va a reducir. Y rescatando lo que mencionas, Ingrid, precisamente de estas actividades, muchos pensarán que de pronto los niños no van a poder jugar, o que los niños van a estar allá en un cuadrito solitos viendo a sus amiguitos, y queremos destacar que esto no va a suceder, no va a ser así. Las actividades lúdicas y recreativas buscan la interacción con los demás, pero una interacción responsable con el distanciamiento social, precisamente. Lo que hemos apuntado y lo que hacemos normalmente cuando acudimos a un sitio público, solamente que en el colegio se va a garantizar. En cuanto a algunos han preguntado sobre las salidas pedagógicas, estas salidas que hacíamos normalmente a un museo, entonces nos íbamos en un bus del colegio, íbamos al humedal o a la biblioteca. ¿Qué crees de estas actividades recreativas? ¿Seguirán o ya no? Bueno, esto también dependerá, Marce, de las dinámicas de estos lugares, ¿sí? Porque pues sabemos también que todo lo están manejando de manera virtual, y la apertura de estos espacios pues también está muy limitado, ¿sí? Debemos de igual manera hacer como una articulación con estas entidades o estos espacios para verificar que se esté prestando el servicio, y que por otro lado también ellos estén pues en la disponibilidad y en la disposición de atender todas las necesidades de los niños y las niñas. En cuanto al transporte, digamos que también tiene un límite, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que, bueno, los buses o el transporte que se vaya a utilizar no va a estar en disposición y disponibilidad para toda la cantidad de niños que van. Si bien tenemos en cuenta que mínimo por un aula hay 15 niños, ¿sí? O sea, por muy bajito que sea, debemos garantizar que los 15 niños, si van a ir a estos espacios, tengan en cuenta que el transporte no puede ser uno solo, sino que se va a tener en cuenta por lo menos 2 buses para que las personas adultas que van a acompañar también estén en esa misma disposición, ¿sí? Y esto pues obviamente garantizando todo el tema de los recursos que tengan las instituciones, porque acuérdate que esto es por niveles que se maneja los recursos para las salidas pedagógicas. Y recordemos también, como complementando,
que si bien es una logística bastante compleja, muchas de las instituciones van a reducir estas salidas y se va a dar prioridad al uso de recursos digitales. Es así como para quienes han preguntado, bueno, ¿y esto cómo se da de las salidas pedagógicas? Tengamos presente que muchos también de los modelos de aprendizaje están mediados por el uso de herramientas como las TICs. Las TIC son todas estas tecnologías de la información y de la informática y la comunicación que permiten también la interacción de los niños, niñas con otros contextos que aunque no estemos físicamente, sí podemos acceder a ellos, y las instituciones y entidades que tenemos en nuestra oferta local han dispuesto de estos recursos digitales. Quisiera, antes de pasar a la parte del cierre, que habláramos un poco de qué debe tener el niño durante la estancia en el colegio. Muchos a veces preguntan, bueno, ¿será que les van a dar un uniforme especial o van a tener un uniforme particularmente para ellos? Pero la realidad es que si bien pues no hay establecido como tal un uniforme, y pues cada colegio es autónomo en decidir si lo usa o no, si hay algo que sí o sí deben tener. Me gustaría que habláramos un poco a eso. Bueno, Marce, pues sí o sí, todo el personal de la institución, no solamente los niños y las niñas, deberán hacer el uso obligatorio del tapabocas. Y es muy importante que, pues yo sé que llevamos 1 año y medio cerca de tener esta pandemia, pero es muy importante que los niños sepan cómo es el uso adecuado del tapabocas, ¿sí? Entonces, que cubra la nariz y la boca, porque por lo general, y hemos visto en muchas partes, que no lo ponemos aquí debajo, o que lo ponemos muy arriba, o que nos destapamos la boca, o que lo utilizamos acá. Entonces, es importante como que siempre se ubique bien. Y procuremos, si bien no podemos tener gel, que igual el colegio lo va a disponer, le tengamos como un tarrito de alcohol o de gel antibacterial a los niños. Esto siempre se deberá tener como a la mano, ¿sí? Y obviamente el constante lavado de manos se va a procurar hacerlo cada hora o cada 2 horas, dependiendo también del tiempo que estemos nosotros haciendo las actividades, pero es muy recomendable esto. Lo otro es que, pues, mientras estemos en esta crisis, por decirlo de alguna forma, siempre se va a tener que utilizar, estemos dentro del colegio o a la entrada o a la salida, será obligatorio el uso del tapabocas. Entonces, digamos que, o los padres también tienen como una disposición para esto, y es que no solamente está el tapabocas, sino ahorita ha salido muy de moda muchas cosas, y están las caretas completas, ¿sí? De hecho, mucha gente utiliza la mascarilla y también utiliza como la careta, el visor, como estos visores. Sé que las instituciones tienen su autonomía con el tema del uniforme, o sea, el uniforme que representa cada institución, pero sé que también habrá muchos papás o mamás que tendrán de pronto este traje antifluido, ¿no? El antifluido. Entonces, pues, digamos que eso también es dinámica de cada institución, y se puede dialogar, digamos que con cada familia, si están en disposición y disponibilidad de hacerlo. Otra cosa que quería mencionar que se me olvidó antes de esto es que todas las personas, los administrativos y los adultos, tendrán que hacer un reporte diario de su estado de salud. Así como los adultos, los administrativos y los docentes lo vamos a hacer, es importante, papás, que ustedes tengan en cuenta que el ingreso de nuestros hijos al colegio también, en este tema de los protocolos, es importante que si los niños o ustedes tienen sospecha de que el niño tiene moquitos, están agripaditos o con dolor de garganta, de cabeza o algún tipo de malestar, pues nos abstengamos de enviarlos al colegio, porque así no sea el COVID, de todas formas están con las defensas bajitas y pueden estar propensos no solamente a contagiarse de algo más que alguien le pueda dar, o que este chiquito nuestro pues se afecte a los demás. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿ok?
Perfecto, muchísimas gracias porque este es un dato muy importante. Familias, debemos conocer los síntomas del COVID para poder identificarlos en los niños y niñas. Ya sabemos que si se identifica un síntoma, el colegio por supuesto notificará, aislará y les llamará precisamente si se identifica, pero en casa también reconozcan las medidas para no enviar el niño y hacer el respectivo aislamiento. Ahora sí, para finalizar, ¿qué podemos decir del después? Cuando ya sabemos cómo es esto de la alimentación, las actividades, el transporte, todo esto que va a pasar dentro del cole. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando ya finalice la jornada y tengamos que regresar a casa? Ok, bueno, también es importante tener en cuenta algo, Marce, y es que algunos colegios deberán escalonar este ingreso y esta salida de los niños de manera gradual para evitar las aglomeraciones en la salida. Y también que algún adulto responsable, me refiero a alguna persona mayor de edad, vaya por los niños, ¿sí? Y esta persona también debe seguir algunos protocolos de bioseguridad, como el uso de la mascarilla y también procurar pues tener como el lavado de manos o el gel o el alcohol en manos, ¿sí? Una vez tengan los protocolos de bioseguridad, las maestras van a disponer, como se ha venido en algunos colegios manejando, y es la entrega de los niños. Sabemos que es una población reducida. Si los niños en alternancia van a asistir y son 20 niños, no todos los 20 niños van a ir el mismo día, entonces hay que tener en cuenta cuáles son los chiquitos que van a asistir. Entonces, esto también es solamente no un protocolo de bioseguridad en este sentido, sino también a la salida de los chiquitos. Una vez se ha entregado el niño a su papá y a su mamá, volvemos y decimos, no se va a quitar el tapabocas, lo vamos a desinfectar, de alguna forma decirlo, vamos a utilizar el gel en las manitos y también pues de pronto rociarlos con alcohol como para evitar ciertas cosas. En el transcurso nuevamente del colegio a la casa, pues no los alimentemos. Probablemente ustedes pensarán, 4 horas en el colegio sin comer, el niño está muerto del hambre. Entonces, no, papás, esperemos llegar a casa para darle los alimentos. Entonces, en el transcurso, en el recorrido del colegio a la casa, evitemos obviamente brindarles cualquier tipo de alimentación. Una vez lleguemos a casa, papás, dependiendo también de la jornada escolar, si es en la jornada mañana o única, que los chicos van a llegar a su casita, almorzar y demás, de una vez. Quítate el uniforme, la ropa que llevaba puesta para el colegio, la disponemos en un espacio aparte, nos lavamos las manos, en algunos casos los papás preferirán de pronto bañar a los niños y ahí sí consumimos los alimentos. Ustedes pensarán, eso es mucho tiempo para toda la dinámica y no sé qué, pero recordemos que nos debemos cuidar todos. Lo mismo pasa para los niños de la jornada de la tarde, los que vienen ya almorzaditos, pero en la tarde pues ya tendrán también hambre. Lo mismo, las dinámicas son iguales. Salen, los recogen de la casa, en el transcurso no consumen alimentos, llegan a su casa, se quitan la ropita, se pondrán la pijama o la otra ropita que no utilizaron en el colegio, lavado de manos, merienda, onces o ya pues la cena. Muy bien, muchísimas gracias. Es súper importante tener claro esto con los niños, pero ahora pensemos en los adultos. Ya hablamos de qué va a pasar cuando el niño acuda al colegio y cómo va a tener su experiencia pedagógica. Pero ahora pensemos las familias, porque anteriormente hacíamos encuentros donde nos encontrábamos así casi de tipo, ya sea magistral o diálogos por medio de encuentros grupales, focales y demás. ¿Qué va a pasar ahora con las familias? ¿Qué se entiende en este espacio y en este escenario de la interacción con las familias y la comunicación entre ellos? Pues es importante saber que la relación va a continuar, ¿sí? La idea es que nosotros sigamos afianzando y fortaleciendo la alianza entre familia y escuela, y esto no se puede perder. Además de que los niños van a regresar eventualmente a la institución, también es importante vincular a las familias en este proceso. Y los talleres formativos que se tienen con orientación o el apoyo psicosocial son fundamentales
para la formación y el desarrollo integral de los niños y sus familias. Podemos hacer el uso de la tecnología nuevamente mediante las llamadas telefónicas, videollamadas o los encuentros sincrónicos que hacemos por medio de las diferentes plataformas que manejen las instituciones. Sin embargo, también si pensamos en que las familias lo van a hacer de manera presencial, igual van a continuar con todos los protocolos de bioseguridad, pero sí es importante que nosotros miremos que el escenario donde las escuelas continúen con el proceso de formación de familias de manera presencial, pues estos espacios se generen también con las familias. Se puede dar de manera individual, de manera focal o grupal, guardando siempre como estos espacios de distanciamiento social. Principalmente yo pensaría, Marce, que las instituciones tendrían como esa autonomía de bien sea autorizar los encuentros presenciales con algunas familias, pero pensando también en priorizar algunas situaciones o algunos casos. Si nosotros pensamos en que es probable que los papás requieran de alguna atención particular o se esté presentando alguna situación particular de algunas familias, pues se podría pensar en unas atenciones individuales guardando los protocolos de bioseguridad. Pero sí debemos hacer ese seguimiento constante con las familias, porque no es solamente atender al niño académica o pedagógicamente o de manera integral, sino también vincular a estas familias en los procesos de desarrollo para ellas mismas, ¿no? Porque de todas formas esto también les ha ayudado mucho a esta interacción con nosotros, a poder desahogarse un poco sobre las dinámicas que están teniendo en los hogares, cómo dar toda esta apertura nuevamente al regreso para con los niños. Si tenemos en cuenta que hay niños que vienen de prejardín, que no han tenido como una escolaridad, ¿sí? Entonces ayudarlos también como en esas transiciones que necesitamos que los niños tengan en ese regreso, los niños que venían, por ejemplo, de jardín, de que el año pasado no tuvieron escolaridad y ahorita sí lo van a tener. Entonces, digamos que todas esas dinámicas hay que tenerlas en cuenta, tanto con las familias como con los niños. Con los adultos. Muchísimas gracias, Ingrid, por este espacio, y yo creo que nos ha quedado supremamente claro. Si no, también pueden consultarnos o consultar a los docentes de los colegios, que por supuesto estaremos siempre presentes para resolver todas las inquietudes. Esta es una realidad, tal vez no lo veamos inmediatamente y cada colegio tiene su espacio y su momento, pero vamos a regresar en algún momento. Recuerden que esto será en alternancia, será con pasitos, despacio, pero pues la idea es que poco a poco, esto pueda suceder y esté en nuestro radar de todas maneras. Nuevamente, gracias a todas las familias por participar de Infotips. Recuerden que pueden contactarnos si tienen algún tema de interés que quisiera que dialogáramos, y por supuesto, si desean profundizar en alguno de los temas que ya tratamos, también nos pueden contactar. Gracias, Ingrid, por este espacio. Muy chévere toda tu explicación. Muchas gracias a ti, Marce, por la invitación, y esperamos que esta participación que tenemos mutua también le llegue a todas las familias y sea de gran impacto para ellas, para que entiendan un poco más qué tiene que ver esto del RGPS, cómo es que se está manejando, además porque sí es muy denso de pronto si uno le manda un documento, entonces esto es como más asequible, masticable para ellos y entender un poco más la dinámica de esta propuesta que hace. Sí, creo que sí, nosotros nos leímos las casi 40 hojas del documento para presentárselas de esta manera a ustedes. A continuación va a salir un glosario de los términos que ustedes deben tener muy presentes para hablar de este tema o para estar preparados cuando tengamos que regresar al colegio. Bueno, nos despedimos, muchas gracias por participar y nos vemos en el siguiente Infotips.